la administración pública está necesariamente circunscrita a los parámetros establecidos para el procedimiento administrativo. Para ello es imprescindible que comencemos a revisar y a recapitular un poquito lo que habíamos visto con la ley 2341. En este caso no solamente la vamos a revisar, sino que la vamos a poner en práctica, y el decreto supremo 27113 en los aspectos relacionados a la normativa vigente en nuestro país, concretamente la norma que se vincula en este sentido a lo que es el procedimiento administrativo como tal, ¿no? En lo que involucra los mecanismos de impugnación, los recursos, inicialmente, un recurso de revocatoria, recurso jerárquico, como las dos vías administrativas de las cuales disponemos para poder verificar o constatar que se cuente con un adecuado desarrollo del procedimiento administrativo, en lo que concierne sobre todo al reconocimiento y cumplimiento de derechos y obligaciones ligado a las partes, ¿no? En este caso, al administrado o a la propia administración pública. En la unidad 3, donde vamos a llevar a cabo además algunos ejercicios de simulación, vamos a abordar todo lo relacionado a contratación estatal, desde un enfoque netamente pues general, primero, para comprender las diferentes etapas, facetas de lo que es un proceso de contratación estatal, sus particularidades, y ya luego en el ejercicio de simulación abordaremos un proceso de contratación, ya sea en modalidad AMPE, modalidad de licitación pública, vamos a escoger cuál de los dos, y de paso también aprovechando la circunstancia en la que nos encontramos, llevaremos a cabo también una valoración de los procesos de contratación por emergencia y contratación directa, ¿no? Analizando lo que ha significado, por ejemplo, las contrataciones del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, como también las contrataciones del Ministerio de Salud, ¿no? Con motivo de la pandemia o el COVID. En lo que concierne a la unidad 4, ya vamos a entrar a un parámetro mucho más técnico de manejo y disposición de bienes, algo que muy pocas veces se aborda en el desarrollo de lo que es derecho administrativo, pero ya voy unos 3 años en esa línea, por lo menos en la universidad, y nos ha dado un buen resultado, ante la eventualidad de que en algunos casos pues les va a tocar desempeñarse como servidores públicos, ¿no? Y es importante que sepan qué obligaciones y qué derechos tienen en lo concerniente al manejo y disposición de bienes, los bienes que se les otorgan para el desarrollo de su actividad como funcionarios, así como también los bienes que se encuentran bajo su tutela o bajo su administración. Por eso es un parámetro, sí, bastante técnico desde un punto de vista administrativo antes que jurídico, pero con connotaciones o efectos jurídicos por el incumplimiento, sobre todo, de dichas disposiciones, ¿no? Esto lo vamos a trabajar bastante con unas simulaciones de casos y con análisis de circunstancias que les estoy planteando a través de plataforma para el desarrollo de esta actividad. En el caso de la unidad 5, ya ingresamos a lo que es administración de personal y el régimen del servidor público. Aquí vamos a ver los procesos, tanto de incorporación, registro y también de contratación, en todo caso, de personal, en este sentido, bajo las normas básicas del sistema de administración de personal, las NBSAP, así como también los procedimientos derivados en relación a comportamiento del servidor público, ¿no? En este sentido, los procesos disciplinarios y los procesos sumarios administrativos, ¿no? Que igual vamos a llevar a cabo algunas simulaciones. Voy a nominar quién de ustedes va a ser de autoridad sumariante y vamos a abrir procesos para verificar todas las etapas correspondientes de estos. En la unidad 6 abordamos ya un criterio de control gubernamental, en este caso sobre todo vinculado a lo que es la labor de Contraloría, la Contraloría General del Estado, a través de las gerencias distritales, que también se vinculan a este ejercicio y que en todo caso están relacionadas más que nada a las 3 fases de control, ¿no? Control interno posterior y control externo posterior. Sobre todo le vamos a dar mucho énfasis a las últimas dos, el control interno posterior y el externo posterior, como requisitos ineludibles, si quieren, de la verificación del cumplimiento o no de la normativa administrativa. Lo que deriva luego a los dos ámbitos jurisdiccionales que se tienen para el régimen administrativo,
que son el proceso coactivo administrativo, derivado sobre todo de los procedimientos de responsabilidad por daños o la responsabilidad emergente bajo el régimen civil o la reparación de daños causados al Estado. Y en la justicia administrativa 2, en el último tema, abordaremos todo lo relacionado a procesos contencioso administrativos, ¿no? Donde ya entran en juego pues, el ejercicio de una serie de derechos y obligaciones del régimen administrativo presentes en nuestra normativa. Con eso terminaríamos todo el programa, que como les digo, está organizado de tal manera que ya en cuanto tenga la confirmación de las modificaciones que estoy haciendo al sílabo como me lo han pedido, pues estimo que hasta hoy por la tarde o más tardar por la noche ya les subo el sílabo a plataforma donde va a estar toda esta información, ¿no? La que acabo de mencionarles, y también de forma detallada todas las sesiones que vamos a ir teniendo a lo largo de este periodo de tiempo, ¿no? El día de hoy tenía previsto, de acuerdo a lo que teníamos por lo menos indicado en un primer momento, es recapitular lo del procedimiento administrativo. Enseguida vamos a hacer aquello en una revisión rápida de la Ley 2341 y del Decreto Supremo 27113 como normativa básica y elemental que tenemos que manejar para el desarrollo de esta materia, ¿no? Respecto a algunos criterios que en todo caso todavía tenemos que profundizar mucho más, tanto desde el enfoque general como también desde un enfoque particular en relación a lo que involucra la norma administrativa en nuestro país, ¿no? Para ello, les voy a habilitar toda la circunstancia relacionada a la normativa en nuestro apartado de plataforma UPB virtual, en nuestra plataforma Moodle, a objeto de que podamos todos tener el mismo criterio y la misma normativa, sobre todo en textos ordenados, ¿no? Si han podido ingresar a plataforma UPB virtual, se han debido dar cuenta que ya hay parte del contenido que se los he puesto a disposición. Enseguida voy a ingresar al rol de estudiante para que ustedes puedan ver el contenido, o podamos ver en pantalla el contenido que ustedes van a poder visualizar. En este caso, toda la primera parte está relacionada a bibliografía de consulta, que son una serie de libros y tratados que son bastante oportunos para entender una serie de criterios relacionados al procedimiento administrativo, así como también algunas otras lecturas que yo les voy a ir proporcionando a medida que las vayamos requiriendo. En el caso de la normativa administrativa, en el apartado de leyes y decretos supremos tenemos precisamente toda la norma que vamos a utilizar relacionada en este caso a procedimiento administrativo, contratación estatal y otros aspectos relacionados a responsabilidad por la función pública y vinculados a lo que es el régimen de el procedimiento por responsabilidades, ¿vale? Para el día de hoy me gustaría que recapitulemos un poco los criterios básicos del procedimiento administrativo, que ya veíamos en alguna medida en el semestre pasado, en lo que concierne a las líneas de tiempo, para que identifiquemos las tres grandes etapas de un procedimiento administrativo, que son la fase de inicio de trámite o tramitación del procedimiento y de finalización o de resolución, ¿no? De emisión de las resoluciones administrativas correspondientes, porque a lo largo también de este primer tema nos vamos a concentrar en la redacción de las resoluciones, aprender cuáles son sus facetas, cuáles son sus características, qué es lo que necesariamente debe contener una resolución administrativa para que tenga validez jurídico-legal y obviamente los factores a considerar. Es más, con la intención de ponerlo un poco en contexto, lo que vamos a trabajar el día de hoy, ya como una suerte de experiencia práctica, es en aplicación de la Ley 2341. Vamos a aprovechar la coyuntura y vamos a emitir una resolución administrativa, en este caso de orden ministerial, que ratifique la decisión del Ministerio de Educación o del Gobierno Central
de clausurar el año lectivo y establecer algunos parámetros en particular, ¿vale? Toda resolución administrativa o toda decisión que se adopte desde el punto de vista de la gestión pública se tiene que materializar en algún instrumento. Y ese instrumento normativo o es una resolución administrativa o adquiere una denominación específica según el tipo de entidad. En este caso vamos a hacer una resolución ministerial en la cual se vaya a identificar la siguiente estructura. Enseguida les voy a dar un detalle de esa estructura. Se los paso además por plataforma UPB virtual o por esta misma plataforma de Zoom, a objeto de que podamos, luego de la revisión de la normativa y los antecedentes, armar nuestra resolución, redactar nuestra resolución, que debe contemplar una serie de elementos en particular. Al referirme a esos elementos en particular, en lo que concierne, por ejemplo, a las resoluciones administrativas o resoluciones ministeriales, estas, de acuerdo a la forma establecida en la ley 2341, algo que ya veíamos en el semestre pasado, pues tienen que revestir una serie de parámetros y estructura básica que luego puede ser modificada acorde a los intereses de cada entidad o incluso a los estilos que se asumen por cada entidad. Voy a compartirles en este momento un archivo en Word donde vamos a ir colocando cuál es esa estructura. Obviamente toda resolución administrativa, aunque en este caso vamos a emitir una resolución ministerial, que ya involucra obviamente todo lo que es particular al ejercicio de competencias de los ministerios, pero se suscita básicamente en la misma estructura que ubicamos en una resolución administrativa de orden general, conforme las reglas establecidas en la Ley 2341 y el Decreto Supremo 27113. Enseguida también les indico nuevamente cuáles son las dos normas que vamos a emplear. Toda resolución administrativa o ministerial debe estar signada o debe estar identificada por un número que corresponde a un número de serie correlativo y que va ligado también a la fecha o el año en el que se va a emitir, ¿no? En este caso, corresponderá a la resolución ministerial XX, quebrado 2020. Siempre se identifica en una resolución administrativa o ministerial la entidad que va a establecer precisamente la decisión o que está llegando a la decisión. En este caso sería el Ministerio de Educación. Y siempre se identifica el lugar donde se emite la resolución, que en el caso de los ministerios trabajamos con la sede central, que sería La Paz, Bolivia. ¿Vale? A esto denominamos encabezado. Es el encabezado de una resolución ministerial o de una resolución administrativa que nos ayuda a identificar primero el número de esta correlativo. Si eventualmente estamos en la resolución, por ejemplo, 27, entonces esta tocaría ser la resolución 28. En algunos otros casos podemos tener una cantidad mayor de resoluciones. Por ejemplo, si hablamos de ASFI, lo más seguro es de que ya nos refiramos a resoluciones ejecutivas número 137, número 200, etcétera. Además de cartas circulares, que eso entra en un criterio que se los voy a explicar un poquito más adelante. Y depende mucho de la entidad, ¿no? La cantidad de resoluciones que suele comúnmente emitirse a lo largo del año. En lo concerniente también el encabezado, esto ya va un poquito a estilo, el hecho de que cada ministerio, sobre todo que tiene logos en particular, los emplee, ¿no? Comúnmente tenemos la visualización del escudo nacional en la parte superior y luego el logo o escudo o emblema que corresponda a la entidad pública correspondiente, pero eso es una cuestión netamente de forma. Ya entrando a lo que es estructura de una resolución administrativa, o en este caso una resolución ministerial, el primer apartado que se va a identificar es el denominado como vistos. En los vistos, esto lo voy a poner en otro color de letra, en el color de letra distinto lo que hago es explicarles particularidades de lo que estamos viendo en cada sección, ¿vale? En el apartado de vistos, lo que se va a mencionar es la documentación
los antecedentes o la normativa empleada para la toma de decisiones. En este apartado de vistos, lo que se hace en realidad es simplemente una especie de resumen de lo que se ha tomado en cuenta para la decisión administrativa que queda reflejada en la resolución ministerial. Lo vamos a poner con otro color de letra para diferenciarlo en este caso. Por ejemplo, vistos por parte del Ministerio de Educación como antecedentes, el decreto supremo el 3260, si mal no recuerdo, sí. El decreto supremo 3260, que era el que ya disponía el tema de la suspensión de actividades presenciales en el sector educativo, ¿no? El de suspensión de actividades presenciales en el sector educativo. Aquí, como les decía, va a depender mucho de estilos. A veces se cita primero la normativa que estás tomando en cuenta para revisar algún aspecto y tomar decisiones. En otras se cita los antecedentes. Acá vamos a ir por un decreto supremo, la suspensión de actividades presenciales en el sector educativo, la ley 070, la Avelino Cignani, Lizardo Pérez, y de paso también los informes técnicos del Departamento de Educación Regular y Continua. ¿Ok? Esta es una forma de enunciado entonces de este apartado de vistos, dependiendo del tipo de resolución que se vaya a emitir. Como les digo, puede variar en estilo, pueden citar primero antecedentes, como por ejemplo actas de entendimiento con magisterio urbano, luego recién hablar de los informes técnicos del Departamento de Educación, después la ley 070 y el decreto supremo específico. Esto ya va a depender de cada estilo y de cada servidor público, cómo es que, y en este caso concreto nosotros como abogados, porque es nuestra responsabilidad elaborar los borradores de resoluciones administrativas o los borradores de resoluciones ministeriales en este caso. Ya siguiendo con la estructura, nuevamente lo vamos a poner en otro color, vamos a volver al color negro. La primera etapa, entonces, tenemos nuestro encabezado. A continuación, vistos. Acá en vistos no se relata nada. Simplemente se identifica qué documentos, qué piezas, qué informes o qué tipo de datos se han tomado en cuenta para la toma de decisiones. Nada más. Aquí no se redacta todavía nada. Donde sí ya presentamos argumentos es en la parte considerativa, que identificamos con el considerando. Los considerandos pueden ser un solo considerando, no es muy recomendable, por cierto, o que se estructuren en base a una numeración en números romanos. Entonces tenemos considerando 1 en números romanos. Algunos estilan poner considerando primero, considerando segundo en letras, pero lo común es de que tengamos la parte considerativa detallada directamente con números en romanos, ¿no? Entonces tenemos considerando 1 y ya luego iremos sumando los diferentes considerandos. ¿Qué se manifiesta en este apartado de una resolución administrativa? Vamos a poner nuevamente en rojo para la explicación de lo que involucra cada apartado. Se detalla las consideraciones que se tiene luego del análisis de antecedentes, informes, pruebas, descargos, resoluciones anteriores y normativa. Nuevamente aquí entra un poquito de estilos, ¿no? El tema del estilo de cada ministerio e incluso de cada entidad pública o de cada servidor público, y en este caso el abogado, que es el responsable de la elaboración de estos borradores. Comúnmente
se estila este tipo de contenido, ¿no? En el considerando 1, lo vamos a poner acá como contenidos estándar. Voy a volverlo a poner, considerando 1. Suele detallarse sobre todo los antecedentes. Todas las circunstancias vamos a corregirlo esto, que se revisaron para la toma de decisiones. En el considerando 2, los informes, la valoración técnica del personal administrativo que tuvo conocimiento de las solicitudes, demandas, peticiones o las circunstancias de hecho que dieron lugar al ejercicio de competencias de la entidad. En el considerando 3, ya suele hacerse alusión a la cita normativa o la cita de normas que fundamentan o sirven de sustento para la decisión abordada. Generalmente este apartado de la cita de normas culmina con la identificación del sustento legal para el ejercicio de la competencia de parte de la MAE para resolver el tema. Entonces, Doc, si eso se pone en el considerando, ¿en qué se diferencia del visto? Ok, en la parte del considerando ya, no solamente pones, por ejemplo, se revisó la ley 070, sino qué aspectos de la ley 070 se han revisado y por qué. Porque aquí tiene que haber, y esto es algo sumamente importante, tiene que haber correlación entre los tres considerandos. Yo no puedo, por ejemplo, citar en la parte ya del tercer considerando, que luego hay otro estilo que también se los voy a mostrar enseguida. Yo no puedo citar, por ejemplo, una norma que no tenga nada que ver con los antecedentes que identificaron la parte considerativa 1. No, si en los antecedentes en la parte considerativa yo hago alusión, por ejemplo, a educación regular del sistema o de nivel primario, secundario, nivel inicial primario y secundario, y luego en la parte considerativa estoy citando norma de educación superior, universitaria, posgradual y demás, pues entonces no hay correlación entre los antecedentes que he citado y la norma. Además, cuando ya llego a la parte final, a la de parte de la cita normativa, por ejemplo, cito el artículo 68 de la ley 070, pero además indico por qué, qué relación tuviere este artículo y por qué tengo que tomarlo en cuenta con relación a los antecedentes o vinculado a los informes que ya he detallado en las etapas anteriores, ¿no? Entonces, no es simplemente enunciar la norma, sino que tienes que presentar los argumentos de por qué esa norma es la que te resulta oportuna para la toma de decisiones en particular. Y generalmente cerramos con un enunciado general, que enseguida se los voy a poner de ejemplo. Este sí lo voy a poner de ejemplo. Vamos a poner otro tipo de color de letra. Ahí. Generalmente cuando llegamos a la parte final del considerando 3, que pueden ser incluso más, puede haber considerando 4, 5, 6, dependiendo lo complejo que vaya a ser el tema a tratar
y si hay múltiples aspectos a considerar, ¿no? Y es mejor dedicarle para cada tópico un considerando específico, ¿no? De antecedentes, de informes y al final uno general de normas aplicables. Generalmente este último apartado de normas termina haciendo alusión que en ejercicio, o vamos a ponerlo, en aplicación, mejor, de lo dispuesto en el Decreto Supremo 29894, que es el Decreto Supremo de Reestructuración del Poder Ejecutivo, ya que no ha habido modificaciones desde el 7 de febrero de 2009 hasta la fecha en el ejercicio de competencias del Ministerio de Educación, a más del hecho de que ahora se hace cargo también del ministerio, de lo que era el Ministerio de Deportes. En aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo 29894, que confiere facultades al ministro o al Ministerio de Educación, el ministro en el ministro de Educación. Aquí también aplica estilo. Si gustan, se pone el nombre del ministro. Algunos no ponen el nombre porque directamente lo que interesa es el cargo en realidad. Eso ya es un tema de formalidad. Lo correcto es lo segundo, el que no se ponga nombres porque aquí hacemos alusión al cargo, no a la persona. El ministro de Educación en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo, citamos el artículo correspondiente del decreto 29894 y por el mandato derivado de la Constitución Política del Estado resuelve. Una vez que hemos puesto este texto, que varía muy poco, como les digo, es casi una fórmula sacramental en la mayor parte de las resoluciones administrativas, llegamos a la última etapa de una resolución como tal, sea ministerial o administrativa, que se identifica por la frase por tanto. Dos puntos. Excepcionalmente, algunos abogados ponen dispone, pero no es correcto, sino que es resuelve en relación a todo lo que hemos mencionado anteriormente, ejercitar su competencia y por tanto define lo siguiente. Ahora, en el caso de las resoluciones administrativas o ministeriales, va a depender mucho si son resoluciones simples o si son resoluciones complejas, que eso también tiene que ver con los actos administrativos simples y los actos administrativos complejos que veíamos el semestre pasado. Cuando es una resolución simple, derivada de un acto administrativo simple, suelen ser articuladas o suelen ser definidas en un artículo único, cuya redacción es básicamente un resumen sucinto de todos los antecedentes y todos los considerandos que hemos manifestado y ya la expresión de la decisión como tal. Eso es cuando se trata de una suerte de acto administrativo simple. Ahora, como el que vamos a trabajar es un acto administrativo complejo porque no solamente involucra clausura del año escolar, sino eventualmente qué pasa con, por ejemplo, unidades educativas de convenio, unidades educativas privadas, eventualmente también qué va a suceder con los profesores del magisterio público, que se les va a continuar pagando, pero qué es lo que van a hacer durante todo ese periodo. Entonces, lo que se hace es numerar los artículos. Tenemos artículo primero. Aquí sí no se utilizan números arábigos, se utilizan letras. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero y la cantidad de artículos que se requiera, ¿no?, con relación a la decisión final. Excepcionalmente, una resolución administrativa llegará a una media de 5 o 7 artículos, cosa rara que se extienda más de aquello, ya que si necesitamos una reglamentación mucho más extensa, lo que hacemos es sumar un anexo y en uno de los artículos señalar que la reglamentación va a ser definida mediante un anexo a la resolución. Y se termina la redacción con la fecha, el lugar y fecha, en este caso La Paz, el día de hoy, 3 de agosto de 2020.
¿no? Y, Doc, ¿por qué se ponen anexos, digamos? O sea, me pasó a mí que estaba buscando reglamentación del ATT Ajá. y tenía resolución y salía que estaba reglamentado un anexo, pero encontrar el anexo me costaba 3 veces más que encontrar la misma resolución porque no estaba indexado, entonces. Sí, sí. A ver, miren, el tema de los anexos es sobre todo para extender todo lo que es reglamentación, ¿no? En el sentido de que en una resolución administrativa lo que se está expresando es la decisión. La decisión es resolver algo, ¿no? Decir, ok, he analizado X, Y, Z y por lo tanto he llegado a la posición A o a la posición B o a la posición C, ¿no? Que estos son mis argumentos, eso se presenta en la parte considerativa. Pero además, a consecuencia de esta decisión, nos vemos en la necesidad de reglamentar aspectos, de definir, ok, esto que definimos en el artículo primero se va a cumplir de esta forma, en el artículo segundo de esta otra forma, en el artículo tercero de esta manera y así sucesivamente. O bien con 1, 2, 3 artículos o incluso con artículo único se dispone la reglamentación de tal procedimiento para no incluir esa reglamentación dentro de la resolución, porque eso ya escaparía de la esencia de la resolución administrativa como tal. Lo que se hace es recurrir a anexos, ¿no? Que vienen a ser circunstancias conexas o circunstancias derivadas de la decisión expresada en la resolución administrativa. Y es por eso que recurrimos a los anexos. Y si te has dado cuenta en los anexos que has debido ver, pues ya son mucho más extensos que la resolución, suelen ser mucho más técnicos, comúnmente procedimentales, ya no abordan aspectos sustantivos, porque la parte sustantiva ya ha sido mencionada en la resolución administrativa o en la resolución ministerial. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es precisamente un ejercicio rápido de cómo podrían ustedes o cómo pensarían ustedes, por ejemplo, que tendría que emitirse una resolución ministerial en la que el Ministerio de Educación disponga la clausura del año escolar, ¿no? Para los niveles inicial, primario y secundario. ¿Ok? Obviamente, toda resolución ministerial termina con la firma de las autoridades o funcionarios intervinientes. En este caso, ¿qué firmas sí o sí tienen que estar estampadas en una resolución ministerial? Tiene que ir la firma del El ministro ministro. o ministra, según el caso, y tiene que ir acompañada además de la firma de su asesor legal principal. En algunos casos se suma su secretario general o su secretario de despacho. Eso en relación ya a forma, ¿no? Porque aquí lo importante es que vayan sí o sí para validez de una resolución ministerial o resolución administrativa, la firma de la autoridad principal, la MAE, y la firma de su asesor legal principal. Ya las otras firmas son por fines de control, ¿no? Jefe de despacho o secretario de despacho o secretario general, oficial mayor en el caso de los gobiernos municipales, o secretario administrativo en el caso de las gobernaciones, o responsable técnico de gobernación, o eventualmente jefe de gabinete de gobernación, dependiendo las estructuras, porque como nos basamos en esquemas autonómicos, cada gobierno subnacional puede presentar su propia estructura. ¿Vale? Ok, hagamos un ejercicio rápido entonces de una redacción. Obviamente no vamos a profundizar mucho en la parte considerativa, aquí sí, pero hay que citar qué aspectos se tendrían que tomar en cuenta. Para ello es imprescindible, para el ejercicio que les pido, que tomemos en cuenta las siguientes normas. Las voy a poner a continuación. De manera general, la ley 2341, que es la ley del procedimiento administrativo, su decreto supremo reglamentario, el 27113, es el reglamento al procedimiento administrativo. Y al tratarse de una competencia específica o una circunstancia específica relacionada a la educación, la ley Avelino Cignani, Elizardo Pérez, ¿no? La ley de educación.
Y como se trata de una competencia específica del Ministerio de Educación, lo determinado en el Decreto Supremo 29894 de reestructuración del Poder Ejecutivo. Estas son las normas que inicialmente se tomarían en cuenta. Obviamente va a depender mucho rubro, va a depender mucho la entidad, va a depender mucho el tipo de decisión a la que se esté arribando, los tópicos que se aborden para que identifiquemos normativa. Las que siempre se van a tener que enunciar en toda resolución administrativa son las dos que acabo de resaltar. Y no nos olvidemos que también tenemos que vincularnos al mandato constitucional o la constitución política del Estado. ¿Vale? Lo que podríamos hacer para organizarnos mejor, tomando en cuenta que en el curso en este momento tenemos 5 estudiantes, podríamos asignar a cada uno de ustedes una de las normas en particular para que puedan revisar cuál es el punto que tendría relación con la resolución que vamos a trabajar enseguida y en base a aquello ya comenzar a redactar luego nuestra resolución administrativa. ¿Les parece? Está bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer además para que esto tenga una estructura más adecuada y que en todo caso resulte más efectivo el trabajo, mientras ustedes van revisando la normativa, voy a dejar que se organicen quiénes van a revisar qué. La Constitución la vamos a revisar entre todos directamente. Voy a crear el documento en línea, el documento colaborativo, para que pues, se pueda trabajarlo de forma más sencilla, ¿no? Para que no tengamos que estar haciéndolo por separado e ir sumando luego los archivos. Vale. Lo importante es que en este momento entonces, chicos, ustedes definan quiénes van a ocuparse de la revisión de la ley 2341, quién del decreto reglamentario, quién del Avelino Signani y del decreto supremo 29894. ¿Quieren hacerlo por sorteo o quieren ustedes directamente adscribirse a la revisión voluntaria de la norma? Yo me puedo hacer cargo del Avelino Signani. Ya, perfecto. Tenemos entonces Ignacio con la Avelino Signani. ¿Quién se va a hacer cargo de la ley del procedimiento administrativo? Yo puedo hacerlo, Doc. Perfecto, Ale, gracias. Nos queda el reglamento y la reestructuración del Poder Ejecutivo. Y la Constitución. Doc, en sí lo que hay que buscar son artículos que apoyen a la posición de suspender las clases, ¿no? De clausurar. Sí. De clausurar. Que en realidad la base y el sustento la van a tener sí o sí en la Avelino Signani, ¿no? Porque en la ley 2341, en el decreto supremo reglamentario, lo que hace es justificar que le corresponda a una instancia administrativa de orden central tomar esta determinación en base a lo que establece el mandato constitucional, concretamente el régimen de competencias previsto en la Constitución. Doc, ¿alguien ya tomó el 2341? No, todavía. Ah, no, Ya, sí. es- Estaba más bien, Ajá. Ale está con la ley 2341. En tu caso podría ser el decreto supremo reglamentario, el 27113. Ya. Perfecto. Entonces, recapitulando, tenemos la Avelino Signani con Ignacio, la ley 2341 con Alejandra y el reglamento de la ley del procedimiento administrativo con José. Nos dejaría entonces a Daniela, que podría hacerse cargo, por ejemplo, del Decreto Supremo 29894 y Abel con la Constitución Política del Estado. Perfecto. Ok, chicos, comencemos un poco a revisar el mandato constitucional, el mandato de la ley, de las leyes citadas y del decreto de reestructuración del Poder Ejecutivo. En este caso, la ley 2341, el 27103 y la 29894
La encuentran también en la plataforma. Si mal no recuerdo, ya la dejé habilitada dentro del apartado de decretos supremos. Déjenme confirmar que así sea. Sí, efectivamente tenemos el decreto supremo 29894 y el 27113. En el caso de las leyes, también en la carpeta de leyes está la ley del procedimiento administrativo, la ley 2341. Solo tocaría que Ignacio pues, pueda acceder al Evelino Signani, que por suerte en línea es súper sencilla de encontrar. Hasta eso yo voy a estar colgando en un archivo Drive la estructura que acabamos de ver, a objeto de que sobre esa estructura vayamos trabajando la parte considerativa, vayamos viendo los vistos, qué aspectos tendrían que tomarse en cuenta para la decisión arribada y obviamente ya la parte resolutiva final. En el apartado de chat de Zoom ya les he puesto el enlace al documento compartido en Google, en Drive, para que podamos ya trabajarlo en ese sentido. Verifiquen, ya les he dado permisos de editores para que puedan también ya ir colocando. La recomendación, generalmente cuando trabajamos resoluciones administrativas, aunque comúnmente cuando ya estamos en una entidad pública y llevamos tiempo haciéndolo, si bien se suelen utilizar formatos, o sea, ya resoluciones, como decir, prefabricadas, no es muy recomendable eso porque luego terminamos utilizando normativa o citando normativa que no es la correcta, porque, como les digo, tiene que haber relación en la redacción entre lo que es la parte considerativa primera, antecedentes, pruebas, solicitudes, peticiones, etcétera, y la parte de argumentos y de informes, para luego citar la norma. Cuando se trabajan formatos y no se tiene el debido cuidado, muchas veces se termina citando norma que no tiene nada de relación con el caso, que no tiene nada de relación con la decisión inclusive, y en otros hasta que es incluso contradictoria o es contraria a lo que se pretende definir, ¿no? Entonces, la recomendación que casi siempre les hago a todos mis estudiantes en esta materia, pues es aprendamos a redactarla desde cero, ¿no? Hagámosla directamente. No es difícil redactar una resolución administrativa. Obviamente toma tiempo. A medida que se va generando mayor destreza, lo haces más rápido, porque primero te topas un poco hasta con aspectos de redacción, ¿no? Que cómo digo lo que realmente, o cómo expreso lo que realmente pienso como servidor público. Además que no se olviden que aquí está de por medio la expresión de una voluntad administrativa, no una voluntad personal.
no es lo que piensa o lo que podría llegar a pensar el servidor público, sino lo que necesariamente debe valorar como parte integrante de una entidad pública en la que se va a expresar una decisión sobre algún aspecto en particular. Muchas veces nos toca como servidores públicos o asesores legales de una entidad pública incluso redactar resoluciones que en lo personal no compartimos, pero que nos vemos pues en la necesidad de redactarlas como ejercicio precisamente de nuestra competencia y atribución como servidor público. ¿Vale? Entonces, comencemos con la revisión, por favor, de la norma que hemos citado y de ella luego nos vamos sumando al documento en Drive a objeto de poder ir trabajando nuestra resolución administrativa o resolución ministerial que ratifique y determine cuál es el tratamiento que va a dar el Ministerio de Educación a la decisión de clausurar el año lectivo. ¿Ok? Doc, una cosa. Dime. Acabo de entrar al link para ir a Drive y no me aparece. Me parece que el archivo que acabo de solicitar no existe. Sí, lo mismo en mi caso. Ya, voy a verificarlo. Permítame un instante, por favor. Ok, ahora sí les he mandado la dirección. Lo que pasa es de que al copiar el enlace no copié la última parte, pero ahora sí ya está disponible. Bueno, el enlace que les he vuelto a mandar a través de chat ya tendría que habilitarles todo el acceso. Sí, perfecto, ya están ingresando. Qué bueno. Vale. Como les digo, tomémonos unos primeros minutos de revisión de la normativa. Una vez que vayamos haciendo esa revisión de la normativa, ya vamos a ir llenando los diferentes aspectos de nuestra resolución para poderla ya culminar entre todos. Con la valoración de si efectivamente la decisión que adopta el Ministerio de Educación puede ser global o si da lugar a que pueda separarse, ¿no? Porque incluso el escucharlo hoy día a Víctor Hugo Cárdenas hablar, como que daba a entender que esa iba a ser probablemente una salida, es que todo indica que no han tenido una valoración certera de todas las consecuencias, ¿no? De las decisiones. Pero ahí está un poquito la duda, ¿no? Si efectivamente y cuál pudiera ser el argumento que maneje el Ministerio de Educación para tomar una decisión solo al sector público sin que involucre al sector privado. Doctor, Bueno, es que ¿cuál era el decreto supremo complementario? El reglamentario es el 27113. 27100. lo que estaba viendo ahorita es que justamente dice dentro de las bases que es única, diversa y plural, única en cuanto a calidad política educativa y currículo base, y se radican las diferencias entre lo fiscal, privado, lo urbano y rural. Exacto. Es que no puedes tú definir, por ejemplo, una política educativa que solo aplique para un sector y no Claro. para otro, ¿no? Por eso es una política universal y eso es lo que genera un poquito la controversia ahora, ¿no? Y a lo que está un poquito apuntando también Andeco en el sentido de que no está de acuerdo.
Es más, esta resolución administrativa que vayamos a trabajar, pues luego la vamos a valorar en la siguiente unidad, lo que es la unidad 2, en los medios de impugnación. Ya nos vamos a poner en el otro extremo. Vamos a hacer ANDECOP o vamos a hacer parte de la iglesia, porque también las unidades educativas de convenio se han visto afectadas, de ver qué podría hacerse contra esta resolución administrativa o resolución ministerial desde un enfoque administrativo antes de llegar a un enfoque constitucional. Es que tampoco se debería, o sea, esta ley tiene de todo, también se puede agarrar y decir que no deja que, o sea, no permite que se suspenda el año lectivo, digamos. Exacto, exacto. Más bien, yo creo que en este momento lo tienen bastante difícil los personeros del Ministerio de Educación. Tanto es así de que nada raro de que vayamos a esperar por lo menos una suerte de 2 semanas a un mes con suerte para contar con una reglamentación clara sobre la suspensión. Y lo malo es de que mientras eso no ocurra, vas a tener clases suspendidas, vas a tener pues periodos sin aprendizaje lectivo o aprendizaje virtual y que pues va a depender mucho de qué postura asume ya directamente, ya ni siquiera hablemos de colegios, sino qué postura asumen padres y profesores, ¿no? Bueno, tal vez el efecto que no se ve ahora es que los títulos de los colegios privados van a pesar más que los de los públicos, al menos por unos años. Sí, sí. No, y fuera del detalle de que no se olviden de que proporcionalmente se manejan varias cifras. La verdad, yo no estoy tan seguro de las mismas. Ayer se manejaron cifras realmente que son diametralmente opuestas, por así decirlo, donde tú tienes cerca a 2 millones de unidades educativas, o perdón, 2 millones de estudiantes del sector público versus 390,000 estudiantes del sector privado, ¿no? Aún así, como que no me cuadra mucho la idea que solo sean 800 y pico unidades educativas privadas en el país. Me parece No que es debe un ser más. poquito más, ¿no? Pero Sí. además de que es muy fácil hablar de números cuando tienes información certera o información fidedigna, pero bien sabemos que las estadísticas en nuestro país suelen distar mucho de cálculos reales, ¿no? Y cálculos efectivos. De todas formas, pues difícil tarea la que tienen por delante en el ministerio, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en la parte técnica, ¿no? En cómo tendría que hacerse una resolución ministerial, ¿no? Porque probablemente algunos de ustedes o de pronto todos en el curso podrían decir es un absurdo, no debiera clausurarse el año electivo, ¿no? Ahí entra lo que les decía de la decisión de lo que es voluntad personal versus voluntad institucional o administrativa. En este caso, lo que predomina lamentablemente es una voluntad administrativa. O sea, si la entidad pública ya ha llegado a una decisión, los funcionarios que la integran, pues tienen que ir en la línea de esa decisión, no en contra de la línea, por más de que individualmente pudieran estar en desacuerdo de la decisión. Pues ya para justificar cualquier decisión, puede alegar diferentes circunstancias, siempre y cuando vayan acorde a la decisión final. Como en este caso sabemos la decisión, es importante ver qué elementos o qué parámetros podrían ser útiles para justificarla, ¿no? Y obviamente tener el antecedente de la suspensión de actividades y la suspensión de clases durante el periodo de la epidemia, que ahí va la diferencia, fue una epidemia de H1N1 y no una pandemia como tal, pues sí, puede ser efectiva, ¿no? Puede ser bastante útil. Claro, hay elementos que luego, cuando estemos en el otro extremo, cuando ya estemos planteando nuestros mecanismos de impugnación, en este caso nuestros recursos de revocatoria y eventualmente nuestro recurso jerárquico, en base a los tiempos que se determinan, porque esta resolución no va a ser notificada, esta resolución va a ser publicada, ¿no? Para alcance general, porque no está dirigida a una persona en particular o a una empresa o a un grupo en particular, sino que está dirigido casi a la población en su conjunto.
Entonces ahí ya los mecanismos de impugnación se habilitan a partir de la última publicación, contando los 10 días para plantear el recurso de revocatoria. Dime, José. En las resoluciones ministeriales, por ejemplo, se tiene que poner que, o sea, leyendo el decreto supremo dice que al día siguiente de la notificación y publicación del acto administrativo, a ver un ratito, que al día siguiente de la publicación del acto administrativo se tiene que ejecutar el mismo. O sea, tiene validez a partir del día siguiente. ¿Eso Claro. se tiene que poner dentro de la resolución ministerial o se da por hecho, digamos? Generalmente, como les digo, es una cuestión de estilos, pero comúnmente se pone en la parte del considerando donde se cita la norma, indicando que una vez que ésta sea publicada, será efectiva en todo el territorio nacional. Ah, ya. ¿Eso le puedo agregar? Sí, claro, claro que sí. En algunas ocasiones, además, ya en la parte resolutiva, donde tenemos el articulado, se puede establecer periodos de transición, ¿no? Indicar que si bien la resolución es publicada en fecha X, existe la posibilidad de que se determine un periodo de adecuación o un periodo de transición, que lo dispuesto en la resolución se comience a efectivizar o se aplique a partir de X momento o a partir de X plazo, ¿no? Que eso también es una prerrogativa que puede hacer valer la entidad pública respecto a la decisión abordada. Revisando otra resolución en este caso, biministerial, he visto que esa parte que habla de la validez la ponen en los artículos. Sí. Al final, no en el considerando. ¿Usted dijo considerando o no? Si no se va a hacer alusión en el sentido de que entra en ejecución inmediata, pues en la parte del considerando. Pero si se requiere alusión, que en este caso sí se requiere porque tienes que poner una fecha específica, tiene que ir en el articulado. En la parte considerativa va la justificación de que las decisiones administrativas pueden ejecutarse de inmediato una vez que estas son notificadas o publicadas y pues se ratifica en el articulado al indicar, ¿no? De que habiéndose dispuesto la clausura, esta entra en vigencia efectiva a partir de tal fecha. Claro, o sea, en el articulado es más cortito y en el considerando explica un poco más. Exacto. Ya está bien, doctor. Perfecto. Elaborar una resolución administrativa connota sobre todo esa validación y verificación de los diferentes elementos que la componen. Reitero, el hecho de que sí o sí una resolución administrativa tiene que estar circunscrita a argumentos y fundamentos, no solo normativos, sino la valoración de esos argumentos con relación a los antecedentes que se hubieran podido manifestar. Vale, chicos. Entonces, con eso vamos culminando la sesión para el día de hoy. No sin antes. Lo que no he entendido que es ahorita hay que aumentar algo más o... Sí. En la parte considerativa todavía faltan algunos elementos y ya luego, pues después de que ustedes los conversen, primero, mañana vamos a retomar este trabajo ya para la parte resolutiva, ¿no? Donde ya vamos a abordar la reglamentación como tal. Ok. ¿Vale? Obviamente también faltan las consideraciones con relación al Decreto Supremo 29894 y el 27113, además de la Ley 2341, ¿no? Complementar algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿vale? Mañana continuaríamos con ese trabajo, no sin antes reiterarles de que vayan conversando qué elementos de lo que se ha citado debe valorar el Departamento de Educación Regular dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Antes de que cerremos con la sesión de hoy, también un poco manifestarles
algunos ligeros cambios en cuanto a la evaluación. Como se trata de una materia más práctica, o quiero darle ese enfoque más práctico de que hagamos varias cosas, la acumulación de puntaje o el puntaje va a ser acumulativo, ¿no? En relación a las diferentes prácticas que vamos a ir haciendo tanto en sesión presencial, o mejor dicho, en sesión de Zoom, como eventualmente de algunas actividades asíncronas que vamos a tener en plataforma UPB virtual. Vamos a tener un pequeño cuestionario. El cuestionario es lo más básico y elemental para no circunscribirnos a los días en los cuales se va a dar la evaluación comúnmente a cada 8 días del módulo. Vamos a definir un cronograma un poquito modificado en ese sentido, porque en realidad lo que me interesa es darle continuidad a las actividades que vamos a tener para contratación, para procedimientos administrativos, para procesos, etcétera, ¿no? A las que se va a sumar un porcentaje de la evaluación como tal, ya que conforme lo que he planteado para el sílabo, en lo que manifestaba respecto a la determinación de puntajes, para la elaboración de líneas de tiempo, que esas las vamos a hacer mañana, para resumen de lo que es el procedimiento administrativo, que ya lo habíamos hecho un poco en el semestre pasado, es simplemente recapitularlo. También los expedientes de procedimiento administrativo, que son estos que estamos armando con la resolución administrativa. Vamos a ver qué otros elementos debe contemplar para luego derivar en el recurso de revocatoria y otras circunstancias, además de nuestra carpeta de procesos de contratación, ¿no? Los porcentajes están definidos en el sílabo. Adelantarles que en el tema de líneas de tiempo y actividades en plataforma como las que estamos haciendo ahora, van a corresponder un 20% de la nota parcial, un 30% del procedimiento como tal, ya la entrega de sus resoluciones y demás. Las carpetas de contratación van a tener un porcentaje también del 30% y un cuestionario teórico del 20% de la nota del parcial. Algo similar en lo que acontece con el segundo parcial en particular. Ya más tarde, en cuanto me confirmen que se haya aprobado los cambios que he propuesto y que me pidieron también que los haga, pues les habilito el sílabo en sistema para que lo puedan ver todos. Ok, Doc. Perfecto. Vale, chicos, entonces conmigo nos reencontramos mañana a las 14:30. Vayan viendo qué aspectos debieran tomar en cuenta para lo que involucra la labor de la Administración Interna, Departamento de Educación Regular del Ministerio, y mañana retomamos la redacción de nuestra resolución administrativa, vemos algunos aspectos teóricos de esta, para luego entrar a consideraciones en cuanto a mecanismos de impugnación, y antes ver algunas variantes que pueden ser importantes en lo que concierne a este tipo de procedimientos. De acuerdo, doctor. Perfecto. Entendido, Doc. Vale, Hasta chicos. mañana, doctor. Hasta mañana. Descansen. Hasta mañana, Doc. Nos vemos. Hasta mañana. Que les vaya bien en Derecho y Familia. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor.